Sí, Dios les bendiga, hermanos. Amén, aleluya. Estudiemos la palabra de Dios. Escudriñemos las Escrituras, porque a nosotros nos parece que en ella tenemos la vida eterna. Amén. Aleluya. Y las Escrituras dan testimonio de Jesús. Amén, aleluya. Aleluya. Veamos el libro de Proverbios, capítulo 16, verso 7. Sí. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aleluya. Te damos gracias, Padre Dios, en el nombre de Jesús. El tema se llama Aprobados por Dios. Aprobados por Dios. Es una asignación que el Señor le da a todos los que han pasado por las pruebas, por la fidelidad. Y aprobado por Dios quiere decir que tenemos entrada al final del camino, ¿sí? Al reino eterno. Pero dice aquí, hermano, que el camino del hombre tiene que ser agradable a Dios. Dios se agrada, o más bien el hombre es aprobado por Dios cuando lo que hace es agradable a Él. Por eso dice, aún hay una bendición. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. ¿Por qué? Porque son agradables. Son agradables los caminos del hombre. ¿Sí? Entonces, este hombre, cuando hace lo correcto, Dios lo aprueba. ¿Sí? Sigamos leyendo. En el Salmo 112. Salmo 112. Verso 1 y 2. Aquí está la... A ver. Salmo 112, verso 1 y 2. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Aleluya. Lo que más importa en la vida de una persona temerosa de Dios es que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Cada persona ama las leyes de Dios, porque sus mandamientos representan la justicia menospreciada por el mundo. Entonces, debemos deleitarnos en los mandamientos de Dios. Si tú encuentras el deleite en seguir los mandamientos de Dios, tu descendencia, dice la Escritura, que será poderosa aquí en la tierra y que tu generación será bendita. Hay bendición que aprueba Dios sobre tu vida. Cuando nosotros nos deleitamos en sus mandamientos, somos aprobados por Dios. Glorifiquemos al Señor por esa misericordia. Démosle gracias. Amén. Por ese gran amor que nos tiene a nosotros. Aleluya, Señor. gloria, Sí. gloria a Dios. Procuremos ser aprobados por Dios. ¿Sí? Veamos lo que dice Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Amén. Verso 18 al 19. Amén. Adelante, sí. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo,
Bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Al oír la voz de tu clamor, Él te responderá. Amén. Aleluya. Dios tiene o se desea ser misericordioso con su pueblo y bendecir a todos los que anhelan verlo. Es algo que le agrada al Señor. Él derramará esas bendiciones sobre el remanente de creyentes cuando los devuelva a un lugar de privilegio junto al Mesías. Estaremos con el Mesías. ¿Y qué es un lugar de privilegio, hermano? Es un lugar de privilegio hermoso, ¿sí? Por eso sí que somos bienaventurados en cuanto confiamos en Él. Somos bienaventurados. Y ciertamente moraremos en Sión, dice ahí. Amén. Nunca más llorarás, porque el que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz, ¿de qué? De tu clamor te responderá. ¿Qué es un clamor? Gritarle al Señor. Dios no es un Dios nervioso. Él le agrada que le grites, porque en el grito lleva la intensidad del deseo de que Dios te responda, de que Dios acuda en tu ayuda, en tu socorro, en tu auxilio. Eso es lo que Dios quiere. Clama a mí, yo te responderé. Amén. Grítame, Señor, grítame, yo te voy a responder. Amén. ¿Sí? Entonces, menos de eso no quiere el Señor, hermano, para responder. ¿Sí? Aleluya. Veamos el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 14 al 17. ¿Sofonías qué? 3, 14 al 17. Adelante, hermano. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel. Gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Aleluya. Bien. En ese tiempo, dice la palabra, que no temas, que no se debiliten tus manos. Esfuérzate, sé valiente, porque el Señor está en medio de ti. Él es poderoso. ¿Lo crees? Amén. Él te salvará y se va a gozar Aleluya. sobre ti con Gloria a alegría. Dios. Fíjate bien. Aleluya. Canta, alégrate, da voces de júbilo. ¿Alguien puede dar a ver, cómo es un grito de júbilo? Gloria a Dios, aleluya. Ese es un gloria a Dios. Pero el grito de júbilo, ¿qué es? Sí, pues. Aleluya. Sí, Sí. gloria a Dios. Es que te alegres, alégrate en el Señor. Sí, gózate, canta. Cuando le Canta. estamos alabando y le estamos. Sí, da voces de júbilo. Gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios. Aleluya. Porque hay juicios correctivos, hay juicios tremendos que Dios está haciendo en la tierra, con mucha gente. Pero hablando de sus hijos, ha apartado tus juicios fuera de ti. O sea, ha apartado tus juicios y ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Aleluya. El pueblo de Dios debe regocijarse por su salvación. La alegría del corazón no es una reacción natural, es una reacción sobrenatural resultante de la obra redentora de Dios en la vida de los creyentes. Nótese que los creyentes se alegran porque, primero, son perdonados y ya no son castigados por sus pecados. 2, su enemigo ha sido derrotado, es decir, son libres de la esclavitud a Satanás y al pecado. 3, Dios está con ellos, brindándoles su comunión, gracia y ayuda a lo largo de sus días.
a lo largo de sus vidas. Y ellos son objeto del gran amor y del regocijo de Dios. Existen ahora estas condiciones para el regocijo de los que tienen un pleno conocimiento de lo que Dios ha hecho para ellos por medio de su Hijo. Otra vez, existen ahora estas condiciones para el gozo, el regocijo, en los que tienen un pleno conocimiento de lo que Dios ha hecho por ellos, para ellos, por medio de su Hijo. Su regocijo llegará a su apogeo en aquel día en que Dios manifieste su plena gloria y majestad en la tierra. Por tanto, gózate, alégrate, ¿sí? Puedes dar voces de júbilo. Aleluya. Bendito Dios Todopoderoso. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. 2 Corintios, capítulo 13, verso 5. Adelante. Examinemos a vosotros mismos. Examinaos, ¿sí? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, al menos que estéis reprobados. Mas espero que conocieres que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Sí. Dice la Escritura, hermano, que nosotros tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. O sea que es un examen de conciencia. Si estás caminando bien, examínate, tú puedes hacerlo, examínate a ti mismo. ¿Sí? ¿Cómo estás en la fe? ¿Tienes fe o no tienes fe? Esa fe, tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. Amén. Entonces sí vas a tener fe. Se ve que vas a tener fe, porque estás dando a saber que tienes temor de Dios. Y las obras que haces van a ser vistas por los demás. Amén. Los frutos que vas a Aleluya. tener. Dice, pruébense a ustedes mismos. ¿O no se conocen ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes, a menos que estéis reprobados? Si no te conoces a ti mismo, si no sabes o no conoces que Jesucristo en ti, pues estás reprobado. Sí, dice Pablo esto. O no nos conocemos a nosotros mismos. Tenemos que conocer eso. Mas espero, dijo, que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados a ojos de ellos, pues. ¿Sí? No hay conocimiento alguno que sea tan importante para los creyentes como la seguridad de que tienen vida eterna. Otra vez, no hay conocimiento alguno que sea tan importante para los creyentes como la seguridad de que tienen vida eterna. Todo el que sostiene que cree en Cristo debe examinarse para ver si su salvación es una realidad presente. Tenemos que estar seguros si somos salvos. Tenemos que estar seguros y asegurarnos, ¿sí?, de que estamos en Dios, de que estamos haciendo lo que Dios pide, lo correcto. Amén. Entonces, para poder decir que estamos aprobados por Dios. 1 Tesalonicenses 2:1. Dos, 1 al 4. Amén. Adelante. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que vuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de la gran oposición. Porque nuestra Exhortación, del 4. Porque nuestra exhortación no
procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Aleluya, sí. Estuvieron ellos, hermano, estaba diciendo Pablo que pues fueron trajados, ¿verdad?, por la gente, y tuvieron valor en el Señor para anunciar el evangelio de Dios en medio de mucha gran oposición que tenían Pablo y los demás. Pero dice que la exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Fíjate lo que dice el 4, sino que según fuimos aprobados por Dios, ¿para qué? Para que se nos Para que nos confiase el evangelio. Así hablamos. Entonces, tú y yo tenemos que estar, hermano, aprobados para que se nos confíe. Y si se nos confió el evangelio, tenemos que hablarlo, ¿sí? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Agradando a Dios, agradándonos a los hombres. A Dios. Tenemos que agradar no a los hombres, sino a Dios, hermano. Que nos agredan. Ajá. Según fuimos aprobados por Dios, que Dios te apruebe, hermano. Y una vez que eres aprobado, Dios te va a confiar la palabra, Así es. el rema, Gloria a Dios. ¿sí? La exhortación, la predicación, ¿sí? El convencimiento que tienes que hacer a través de la palabra de Dios. Amén. Es convencerlos, dice la palabra en otro lado. Dice, así hablamos, dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aleluya. Amén. Para cuando Dios te envía, es porque ya probó tu corazón, hermano, y saliste aprobado. Aleluya. Amén. Cada predicador del evangelio enfrenta la tentación de agradar a otras personas, es decir, de buscar aceptación, aprobación y reconocimiento de parte de los demás, predicando solamente lo que no ofenda a nadie. Se pudieran considerar la tolerancia del pecado y la tibieza en la congregación como una forma en que se manifiesta el ceder a esa tentación. Pudiera también manifestarse en el empleo de palabras lisonjeras con el fin de obtener ofrendas monetarias, aumento en la asistencia a los cultos, o cargo político o reconocimiento de parte de los demás. Si eso ocurre, se hace un daño irreparable a la justicia e integridad de la Iglesia de Cristo. Por eso, es esencial que el motivo de la predicación sea siempre buscar la aprobación de Dios y no la de otras personas. Aleluya. Gloria a Dios. Agrademos a Dios, no a los hombres. Amén, aleluya. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Amén. Adelante. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, Aleluya. que usa bien Que la usa. palabra de verdad. Eso es, que usa bien. Cuando tú y yo usamos bien la palabra de Dios, hermano, entonces vamos a ser aprobados. También como obreros, de que no tenemos de qué avergonzarnos. De que no digan, tú que predicas el evangelio, vives fuera del evangelio, tergiversas el evangelio, ¿sí? ¿Cómo vas a ser aprobado por Dios? Si lo que predicas no lo vives, si lo que predicas no lo practicas, entonces no va a haber aprobación. Pero dice procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, hermano. Eso tenemos que procurarlo con diligencia. Que tus actos sean agradables a los ojos de Dios. Que lo que hablas sea aprobado por Dios. Amén. Que lo que sale de tus labios, que sale primero de tu corazón, tiene que ser aprobado por Dios. Porque el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Aleluya. Bien. Dice bien. Vamos a ver en 1 Pedro capítulo 2, verso 18 al 25. 1 Pedro capítulo 2, verso 18 al 25. Amén. Adelante. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos a todo, con todo respeto a vuestros amos,
no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aleluya. Esto está hablando de una aprobación, hermano. ¿Cómo vamos a ser aprobados? Haciendo lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios, ¿sí? Primero, habla de los criados. Criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos. No solamente a los buenos y afables, sino a aquellos que también a los difíciles de soportar. Cuando se hace esto, eso es digno de aprobación. Esto merece aprobación. Qué bueno que estás soportando a tu patrón. Cómo te trata, ¿sí? Lo haces por el temor a Dios, y esto Dios lo aprueba, ¿sí? Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué más? Sois abofeteados. ¿Cuántas bofetadas tienes que recibir sin que te enojes? ¿Cuántas bofetadas? 2. Porque si te golpean en la mejilla, tienes que presentar la otra mejilla para que te den 2 bofetadas. Y eso es aprobado por Dios, porque es un mandato de Dios. ¿Puedes soportar esas 2 cachetadas? Aleluya. Pues para eso fuisteis llamados, dice el verso 21. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo engaño, ni se halló engaño en su boca. No hizo pecado, pues, ni se halló engaño en su boca. A ver, ¿quién cuando le maldecían? Cuando te maldigan, tú no respondes con maldición. Cuando padezcas, no amenaces, sino encomienda tu causa al que juzga justamente, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces, hermano, fíjate bien, cuando te digan cosas, tú no debes responder con la misma ira o coraje o palabras malicientes con las que te dicen. Tú déjale la causa al Señor. Encomiéndaselo al Señor. Él es tu justicia. Así es. Jehová es mi justicia. Aleluya. Lucas capítulo 6, 46. Vamos a ver a un reprobado, hermano. A un reprobado. Lucas capítulo 6, verso 46 al 49. Gloria al Señor. 6, 46 al 49. ¿Qué dice ahí? 46. Sí. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando
Vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó y se fue, Y fue fue grande la ruina de aquella casa. Aleluya. Entonces vemos, hermano, aquí uno está aprobado y otro está reprobado. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el que está reprobado? Vino ruina sobre su vida. ¿Por qué? Porque dice, no, y él le llamaba Señor al Señor. Pero dice Señor, como reprochándole, ¿por qué me llamas Señor y no haces lo que yo digo? Le llamas Señor, pero no haces lo que Él te dice que hagas. ¿De qué te sirve que le digas Señor? Tienes que hacer lo que te dice el Señor. Amén. De otra manera, estás reprobado. Porque hablando del reprobado, dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no sé lo que yo digo? Y el que oyó y no hizo, es 49, semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Es reprobado, y en su casa, y todo él es una ruina. ¿Por qué? Porque oyó, no hizo caso, aunque le llamaba Señor, pero de nada le valió, porque no estaba haciendo lo correcto, no estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Amén. Última cita, Mateo 25, verso 14 al 29. Amén. Está larguito ahí. 25, perdón. 25. Verso 14 al 29. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, deberías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aleluya. Qué tremendo es esto, hermano. Vemos ahí 3 situaciones. 3 personas, 2 de ellas fueron aprobadas.
pero uno fue reprobado. ¿Y por qué fue reprobado? ¿Cuál es la causa de que haya sido reprobado el tercero? ¿Sí? Porque no obedeció lo que su Señor le había dicho. Hay 3 cosas por las que él le impidieron hacer lo que... Por miedo. Por miedo, ¿y por qué más? Por Por miedo. La gente tiene miedo por hacer por obedecer, tiene miedo no quiere obedecer por miedo aquí, a muchas cosas o circunstancias, ¿sí? También porque eran siervo malo. La otra parte era siervo malo. Y otra cosa, era negligente y criticón, porque empezó a decir al que le dio los talentos, empezó a contrariarle, porque eres hombre duro, eres hombre ¿cómo se llama? Que recoges, Que siembra, siembra lo que no. recoge lo que no has sembrado, ¿no? Dices, porque te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Se atrevió a criticar y a juzgar a su Señor. ¿Qué tremendo es esto, hermano? Por miedo, por negligencia y porque en realidad era un siervo malo. ¿Sí, bien? ¿Salió aprobado o reprobado? reprobado. Y si bien, la parábola de los talentos advierte que el lugar y servicio del creyente en el cielo dependerá de la fidelidad de su vida y su servicio aquí. Otra vez, la parábola de los talentos advierte que el lugar y el servicio del creyente en el cielo dependerá de la fidelidad de su vida y su servicio aquí. Los talentos representan sus capacidades, su tiempo, sus recursos y sus oportunidades para servir a Dios mientras está aquí en la tierra. Dios considera esas cosas como un depósito que el creyente es responsable de administrar de la manera más sabia. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado del reprobado? ¿A dónde fue? Al infierno. A las tinieblas de afuera. En donde el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde está qué? El lloro y el crujir de dientes. Ahí en ese lugar nomás están llorando y están crujiendo los dientes de odio. Es un lugar terrible. Entonces, no debemos de esconder el talento que el Señor nos ha dado, porque si no, no saldremos aprobados. Dios te dio un talento, cual sea, tienes que administrarlo. Tienes un don, tienes que ejercitarlo y ponerlo al servicio del pueblo de Dios, al servicio de Dios, hermano. Procuremos salir aprobados. Amén, aleluya. Dios te bendiga, Gloria a Dios. hermano.